En la Biblia encontramos relatos que trascienden el tiempo, historias que relatan o nos narran lo que es batallas, reyes y sobre todo aprendizajes que nuestro corazón necesita, nuestra vida necesita. Por supuesto, de los actos y acciones íntimos de Dios, el corazón del hombre, el corazón del ser humano delante de Dios. El día de hoy vamos a conocer dos hombres, Saúl, el primer rey de Israel, y David, el pastor de ovejas, que fue rey. El pueblo de Israel durante años atrás fueron gobernados, principalmente elegidos por Dios, gobernantes en el cual ellos lideraban el tiempo de crisis. Pero ellos sentían que le faltaban algo, ellos se sentían acorralados, se sentían presionados de pueblos enemigos, principalmente los filisteos. ¡Nos han rodeado! ¿Quién nos ayudará ahora? El pueblo de Israel pidió a Samuel que querían un rey quien los liderara del ataque de los filisteos y de sus demás pueblos. Samuel mandó a sus hijos a que gobernasen Israel, pero sus hijos no tenían ese conocimiento, se apartaban de las cosas que verdaderamente a Dios le edificaban. Así fue como lo pensó y consultó a Dios, oró, y Dios dijo lo siguiente: así se hará, pon rey sobre ellos, sobre vosotros. Había un varón en Benjamín, un joven llamado Saúl, hijo de Quis. Era alto, era de buen aspecto, lo dice la palabra de Dios. Y sobre todo era el ideal, el que iba a comandar el pueblo de Israel. Y mandó a Saúl, su hijo, y a sus criados en busca de las asnas, a recuperar esas asnas que se le había perdido a su padre. Dios habló, reveló a Samuel que vendrá el primer rey de Israel. Samuel observa a Saúl y Dios habla entre oídos a Samuel y dice: he aquí, este es el rey quien gobernará tu pueblo. Saúl encontró a Samuel, ya que Samuel ya la había visto. Entonces Saúl le pregunta a Samuel si ha visto un vidente, porque él está buscando un vidente. Y Samuel responde: yo soy. Samuel invitó a Saúl, tuvieron su cena, comieron, y al día siguiente Samuel para lo que Dios le había ordenado. Samuel unge a Saúl, derramando aceite sobre su cabeza, y así fue como va a empezar la nueva era en el pueblo de Israel. Samuel le dio unas profecías en el cual Saúl iba a vivir antes de ser rey. Samuel convoca a todo el pueblo de Israel a que escuchase el nuevo rey y el primer rey de Israel que iba a ser proclamado. El pueblo de Israel vio a Saúl, su aspecto que era grande, y el pueblo dijo: ¡viva el rey! ¡Viva! Bajo su mandato, Israel obtuvo victorias militares contra los amonitas en Jades de Galaad y contra los filisteos, y así consolidando su reinado como nación. Pero pronto el brillo de Saúl comenzó a apagarse. Su corazón, en lugar de mantenerse obediente, se desvió con orgullo y desobediencia. Saúl desobedeció la orden de Dios respecto a los amalecitas. Samuel declaró que el Señor le había desechado como rey.
Su deseo de complacer a la gente y su orgullo lo llevaron a tomar sus propias decisiones en lugar de la voluntad divina. En su infancia, David era un muchacho de buena apariencia que le gustaba ayudar con las tareas del hogar. Él cuidaba los rebaños de su padre, las ovejas de su padre. Al parecer puede ser una tarea simple o fácil, pero no, David se lo tomaba en serio su trabajo. Con valentía defendía su rebaño de terribles depredadores como el oso, el león. Además de poeta y compositor, David era un cantante brillante y aún siendo joven. Saúl estaba atormentado por el espíritu maligno y ordenó a que buscaran a David para que tocase con su arpa y él se sintiera aliviado y librado de toda aflicción. Dios habló con Samuel y ordenó a que vayase a Belén a ungir a uno de los hijos de Isaí, que iba a ser el nuevo rey y elegido de Dios. Cuando fue a Belén, Samuel se encontró con los mayores hijos de Isaí, pero él pensó que Dios había elegido a valientes, a fuertes, altos, pero no mire su apariencia, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Samuel esperó a que David viniera del campo para que participara de aquel momento tan ilustre. Y para sorpresa de todos, David era el elegido por Dios. Había un varón en Filistea llamado Goliat. Era reconocido como el que obtenía victorias en grupos militares. Era el más temido. David confiaba en Dios, confiaba en el Señor y él sabía que iba a vencer. Antes de enfrentar, él oró al Señor porque él tenía esa confianza, esa fe que iba a derrotar. David se presentó en el nombre del Señor de los ejércitos valiente y dijo: Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. David con su honda y una piedra derribó a Goliat y dio la victoria a Israel. Y hasta el día de hoy es reconocida. Desde ese día el nombre de David se hizo conocido. El pueblo de Israel cantaba: Saúl mató a miles, David mató a 10,000. En ese momento esas canciones encendieron el fuego de los celos del corazón de Saúl. El reconocimiento de David se convirtió en una obsesión de Saúl. Los celos transformaron su admiración en odio. A pesar de que David servía con lealtad, Saúl intentó matarlo en varias ocasiones. ¡Hereje! ¡Te arrancaré de mi vista! Durante años, David vivió en cuevas y desiertos, perseguido por el rey Saúl. Sin embargo, David nunca lastimó o tocó a Saúl. David dijo: no extenderé mi mano contra un ungido de Dios. La tragedia marcó el final del reinado de Saúl. En el monte de Gilboa, con la batalla contra los filisteos, Saúl cayó contra su propia espada. Tanto potencial que inició, pero terminó derrotado, víctima de la desobediencia y el orgullo. Cuando David recibió la noticia, no celebró,
en lugar de alegrarse por la caída de su perseguidor, lloró la muerte del rey y compuso un lamento en su honor. ¿Cómo han caído los valientes? David mostró la nobleza de su corazón. Finalmente David fue proclamado rey de Israel. Su liderazgo trajo unidad a Israel. Recapitulemos un poco acerca de esta historia, tanto de David y de Saúl. El tema central de esta historia es Dios, principalmente es Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita agradar a Dios, el ser humano necesita de Dios. Y este comportamiento de nuestro corazón delante de Dios debe estar reflejado en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. Y la palabra de Dios en Samuel, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos habla acerca de que cuando Dios le dice a Samuel que vaya directamente a donde los hijos de Isaí y vaya a ungir el que iba a ser el nuevo rey. Y lo leemos. Y dice: Jehová respondió a Samuel: no mires a mi parecer ni a las grandes de estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios nos da clara respuesta, que Dios mira un corazón manso, un corazón dispuesto, un corazón humilde y temeroso delante de Dios, que si fallamos nos arrepintamos, pidamos perdón a Dios. Saúl tuvo sus errores, falló, pero él siempre buscó excusas, siempre buscó culpables. Él no aceptó su error, se llenó de amargura, producto de esa amargura intentó matar varias ocasiones a David. David, a pesar de sus errores, él buscó el arrepentimiento, porque tuvo un corazón manso, humilde, porque él entendía que falló, que pecó contra Dios, pero él sí buscó el arrepentimiento. Pero todo esto engloba a un Dios todopoderoso. Estos actos que Dios mostró a David y a Saúl, de elegir a David, de elegir a Saúl, de obviamente el poder de desechar una cosa que está mal, lo hace. Su soberanía, su poder, así como lo hizo con Saúl, lo desechó, porque él no buscó ese arrepentimiento. David fue elegido, fue protegido, aparte de que lo eligió Dios, lo protegió, porque David oraba, David clamaba a Dios que lo protegiera de sus enemigos, incluido Saúl. Lo protegió y tuvo un propósito con David, como lo puede hacer con cada uno de nosotros. Siempre permanezcamos con un corazón humilde, un corazón manso. Espero que te haya gustado este video, que haya sido de bendición, de edificación esta historia, y recordando que el tema central es Cristo, el tema central es Dios. Cómo podemos comportarnos delante de Dios. Siempre nuestros actos y acciones deben estar reflejados a un corazón humilde, como los niños. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, esperando que puedan compartir a más personas, sus familiares, a esta historia que conlleva a que el ser humano debe tener un corazón humilde delante de Dios. Nos vemos hasta la próxima.